El pasaje de hoy es Jeremías 14, versículos 7 al 22. Leamos juntos. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra, y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito, y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar, y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad, y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije: Señor Jehová. He aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás, pues, esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra, y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz, y no hubo bien, tiempo de curación, y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Amén. Quiero compartir la palabra bajo el título: aún así oramos, por eso oramos. Ninguno de nosotros puede vivir solamente con el por eso. Pensar: esto sucedió por esa razón, y por eso ocurrirá aquello, puede parecer muy claro e inteligente. Sin embargo, lo que nos permite seguir viviendo y perseverar no parece ser la expresión por eso, sino una completamente distinta. Lo que nos ayuda a seguir adelante y resistir es, más bien, aún así. Aunque la vida haya sido dura y difícil, cada vez que una situación complicada llegó, repetimos aún así, y soportamos. Cada vez que enfrentamos dificultades, murmuramos aún así, y permanecimos firmes. En realidad, creo que pocas expresiones explican tan bien el cristianismo como aún así. Primero, la caída de la humanidad puede explicarse con este aún así. Dios creó al ser humano con gran dignidad. Era bueno en gran manera. Eso dijo Dios después de crearlo. Le dio el paraíso, y le concedió todas las cosas buenas que había en él. Aún así, los seres humanos pecaron y abandonaron a Dios. No pecaron porque las circunstancias fueran malas o difíciles. En las mejores condiciones y en la mejor situación, aún así, pecaron. La caída de la humanidad es la caída del aún así. La solución para esa caída, la salvación, también puede explicarse con esta sola expresión: aún así. El ser humano olvidó la gracia de Dios, quebrantó cruelmente el pacto que había hecho con él, y finalmente abandonó a Dios. Aún así, Dios quiso salvar a las personas. No fue porque ellas hubieran guardado bien el pacto,
ni porque hubieran permanecido siempre en Dios. Aunque quebrantaron el pacto y abandonaron a Dios, aún así, Dios quiso salvarlas. La gracia de Dios también es la gracia del aún así. De esta manera, las verdades fundamentales del cristianismo, la caída y la salvación, el pecado humano y la gracia de Dios, pueden explicarse con esta sola expresión, aún así. Los seres humanos que aún así se alejaron, el Dios que aún así vino a buscarlos. El pensamiento central del cristianismo se encuentra en el aún así. Este aún así también aparece en el pasaje de hoy. Primero, leamos juntos los versículos 7 al 9. Leamos juntos. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra, y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito, y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Amén. En la formulación coreana del versículo 9, la expresión, aún así, aparece de manera directa. Pero el mismo movimiento del aún así se extiende por muchas partes del pasaje de hoy. Por ejemplo, también está en el versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Ese aunque contiene el sentido de aún así. Nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Nos acusan y declaran que somos pecadores. Sin embargo, después viene otro, aún así. Aún así, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Con este aún así, quien ora en el pasaje de hoy suplica fervientemente delante de Dios. Aunque somos pecadores, aunque nuestras rebeliones se han multiplicado y hemos pecado, aún así, Señor, actúa por amor de tu nombre. Ese es el contenido de la oración de quien ora en el pasaje de hoy. El versículo 9 tiene el mismo contexto. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Desde el punto de vista humano, esta es una petición sumamente descarada y sin ningún pudor. Personas pecadoras y caídas saben que han cometido esos pecados, y aún así, dicen, aún así, Dios, actúa por amor de tu nombre. Hemos pecado y caído, pero aún así no nos dejes. Permanece entre nosotros, no nos abandones, y sé nuestro Dios. Una oración tan desvergonzada continúa a lo largo del pasaje de hoy. ¿Cómo debería ser normalmente? En un caso común, debería ser así. Somos pecadores. Hemos caído y pecado contra el Señor. Por eso, no podemos acercarnos a Dios. O, por eso, no podemos estar delante de Dios. Normalmente, debería seguir el por eso. Pero la oración aquí avanza en la dirección opuesta. Quien ora sabe que es pecador y reconoce que ha caído y pecado. Dios, así somos. No hay nada bueno en nosotros, solo hay cosas malas. Aún así, nos acercamos a Dios. Aún así, Dios escucha nuestra oración. La oración avanza en una dirección completamente contraria. Hay otro lugar donde se registra el mismo contenido, otro lugar donde está implícito aún así. Veamos los versículos 20 y 21. Leamos juntos. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Amén. Aquí también, quien ora reconoce el pecado. En el versículo 20, confiesa con sinceridad que nosotros y nuestros antepasados pecamos, pero en el versículo 21 vuelve a aparecer una petición sin pudor y descarada. No nos deseches, acuérdate del pacto y no lo invalides. Entre los versículos 20 y 21, parece haberse omitido la expresión aún así. Hemos pecado contra ti, pero aún así, no nos deseches. Aún así, no invalides el pacto. Así es como ora esta persona. Al leer el pasaje de hoy, es natural que pensemos: ¿cómo puede alguien ser tan descarado? ¿Cómo puede tener tan poco pudor? ¿No sería mejor sencillamente no pecar?
¿No sería mejor vivir correctamente? ¿Por qué pecar y luego decir, aún así Dios, actúa por amor de tu nombre? ¿Por qué caer y luego decir, aún así Dios, no nos abandones? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué ser tan desvergonzado? Estos pensamientos surgen de manera natural. Sin embargo, amados, dentro de ese descaro y esa falta de pudor, está contenida una verdad central del cristianismo. Esa verdad es la gracia. La gracia se manifiesta precisamente en esta expresión. Aún así, la gracia de Dios no se entrega a personas que la merezcan plenamente, que cumplen las condiciones y reúnen los requisitos para recibirla. La gracia de Dios se da a quienes no tienen mérito alguno, ni cumplen condición o requisito alguno. Eso es la gracia de Dios. Por eso, podemos decirlo así, la gracia de Dios no se nos concede por eso, se nos concede aún así. Entonces, ¿quién considera realmente la gracia de Dios como gracia? Alguien puede decir, he pecado, ¿cómo podría acercarme a Dios? He caído, ¿cómo podríamos clamar el nombre de Dios y orar? Quien mide su vergüenza y su reputación, ¿es quien verdaderamente considera la gracia de Dios como gracia? La gente quizá elogie a esa persona como alguien que sabe avergonzarse, que tiene decoro, o, usando una palabra más difícil, que tiene sentido de vergüenza. Pero Dios ve las cosas de una manera totalmente distinta. Desde la perspectiva de Dios, esa no es una buena persona, más bien, es alguien que desprecia la gracia de Dios y es orgulloso, alguien que piensa que puede hacerse digno por sus propios esfuerzos, aunque en realidad no puede. Habría sido mejor no pecar, y mucho mejor no caer. Pero ya estamos en una situación en la que el pecado fue cometido. Ya bebimos la copa de la caída, la copa de la iniquidad. Lo importante comienza ahora. Las fuerzas de las tinieblas probablemente seguirán engañándonos y susurrándonos. Eres pecador, por eso no puedes acercarte a Dios. Has caído, por eso no puedes estar delante de Dios. Pero Dios no es así. Pensar que no podemos acercarnos a Dios porque somos pecadores, ni estar delante de Él porque hemos caído, es despreciar por completo la gracia de Dios. Dios abraza a quienes no tenemos ninguna condición ni mérito. Él es quien nos abraza aún así. En otras palabras, buscar mérito y posibilidad dentro de nosotros mismos no es la fe correcta. Buscar solo en Dios el fundamento de nuestra dignidad y descubrir la posibilidad en Dios es la fe verdadera, la fe correcta. A esto lo llamamos gracia. Esta es la razón por la que la fe del aún así es importante. Por mucho que nos esforcemos, nunca podremos convertirnos en personas del por eso, personas que merecen la gracia. Con nuestras propias fuerzas, no podemos obtener mérito alguno, ninguna condición suficiente ni ninguna posibilidad. Solo por el amor con que Dios nos ama aún así, y por la gracia con que nos acepta aún así, podemos estar delante de Dios. Por eso, quien ora en el pasaje de hoy, repite varias veces, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre. La motivación, la causa y la posibilidad de la obra de Dios que nos salva y nos da vida no están en nosotros. No es porque seamos atractivos, buenos ni sabios. La motivación, la causa y la posibilidad de la obra de Dios que nos salva y nos da vida se encuentran únicamente en nuestro Dios. Solo porque Dios es misericordioso y lleno de gracia, solo porque amó gratuitamente a quienes no merecíamos ser amados, recibimos salvación y vida. Amados, reconocer la gracia de Dios como gracia también está contenido en esta expresión tan sencilla y común. Según la lógica del por eso, no había posibilidad para nosotros. Aún así, Dios nos concedió su gracia. En el nombre del Señor, bendigo a todos nuestros adoradores para que disfruten plenamente de esa gracia y vivan en ella. Amén. Ahora, al concluir el sermón, quiero que pensemos en la oración. A lo largo del sermón, he llamado quien ora a la persona que aparece en el pasaje de hoy, porque en este pasaje, esa persona está orando a Dios. Esta expresión, aún así,
es especialmente importante en nuestra oración. Orar, en una palabra, es decir, aún así, aún así. Es orar, aún así. En la vida encontramos muchas razones por las que creemos que no podemos orar. Decimos, por esto no puedo, por aquello no puedo. No tengo tiempo ni deseo. Soy como las personas del pasaje de hoy. Así me veo, soy un pecador así, y, sin darme cuenta, me alejé tanto de Dios. ¿Cómo podría orar? La gente suele hablar de esta manera, pero, amados, no es así. Aún así, deben orar. No tengo ningún derecho, por eso no puedo orar. Es un pensamiento equivocado. No tengo ningún derecho, y estoy avergonzado. Aún así oro, es la expresión correcta. Más aún, precisamente porque no tengo derecho, porque estoy avergonzado y profundamente arrepentido, por eso, no tengo otra opción que orar. Ese es el pensamiento correcto. Dios todavía nos está esperando, espera que nos acerquemos, que volvamos y clamemos delante de Él. Dios viene a buscar a quienes se dieron la vuelta y se marcharon. Ese Dios todavía espera que volvamos, comparezcamos delante de Él y oremos. En esta semana que comienza, acerquémonos a Dios aún así. Acerquémonos a Dios y oremos aún así. Tenemos muchas cosas vergonzosas y muchas razones para sentir que no tenemos ningún derecho. Pero, aún así, acerquémonos a Dios. Dios nos espera aún así. Dios nos abraza aún así. En el nombre del Señor, los bendigo para que el amor de Dios cruce todas las barreras, venga sobre nosotros y nos llene a todos. Pensemos en la palabra que hemos recibido y oremos juntos. Dentro de nosotros hay muchas imposibilidades y situaciones difíciles. Hay muchas cosas que nos impiden orar y parecen ser razones por las que no podemos acercarnos a Dios. Sin embargo, Dios no nos aparta diciendo, por eso no puedes venir. Dios dice, aún así, debes venir, aún así, debes orar. Permítenos vivir acercándonos a ti, confiando no en nuestra situación ni en nuestros méritos, sino en la gracia que está en Dios, la gracia del aún así. Oremos juntos y acerquémonos a Él. Oremos. Dios de amor, te damos gracias. Dentro de nosotros parece haber solo imposibilidades, dificultades y razones por las que no podemos. Solo hay razones por las que, por eso, no se puede. Por eso, es difícil. Por eso, es duro. Pero tú nos abrazas no por causa del por eso, sino aún así. Permite que todos recibamos esta gracia de Dios sencillamente como gracia y que tomemos esta decisión. Aún así, nos acercaremos a Dios. Aún así, permaneceremos en Dios. Escucha las oraciones que ofrecemos aún así. Creemos que en esta semana realizarás una obra maravillosa al responder nuestras oraciones. Por la gracia de Dios, la gracia del aún así, permite que todos los hermanos y hermanas de nuestra Iglesia vivan, soporten y permanezcan firmes durante esta semana. Te damos gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.